Buenas noches tengan todos ustedes, amados hermanos en Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Antes de iniciar, hermanos, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo van en su vida espiritual? Entendemos que es bueno venir a la iglesia, pero creo yo, porque lo dice la Escritura, que debe de haber un propósito por el cual yo venga a la iglesia. Yo entiendo que a lo mejor algunos vienen porque los traen, quizás algunos vienen porque no quieren quedar mal o para que al rato no digan que él no viene, o quizás otros vienen por alguna necesidad en particular, algo los atrajo aquí. Pero hay que ser muy entendidos, hermanos. Cuando nosotros mandamos a nuestros pequeñitos a la escuela o nosotros hemos decidido educarlos, tiene que haber un propósito, ¿no? Que queden en ignorancia toda su vida o que aprendan. Imagínense que, no lo creo, a lo mejor por la educación que hoy en día está en México, pero imagínense un joven en universidad que no se sepa las tablas del 1 al 9. ¿Sería correcto? Entonces, si nos damos cuenta, así como en la escuela, nosotros esperamos ver avances en nuestros hijos. Cada vez que en las mañanas, muy diligentemente, porque creo que todos lo hacemos, juntamos a nuestros pequeñitos, oramos con ellos, les instruimos cosas buenas. Va con un propósito, que ellos las aprendan, que ellos las pongan en práctica. Ahora vuelvo a hacerte la pregunta: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Realmente consideras que el venir a la iglesia es para aprender, para cada día llegar a la estatura del varón perfecto, o simplemente van a pasar años y años? Decía el hermano que introducía, decía él que hay algunos que ya llevan muchos años. Ahora, una vez que tú te has respondido, yo quiero hacerte una invitación, que hoy tú dispongas tu corazón, que hoy tú digas: ok, no lo hice, si lo hiciste es que bueno, es para gloria de Dios. Pero si no lo has hecho, que hoy digas: Señor, de eso que tú me vas a hablar, quiero aprender, quiero ser más como tú, quiero cambiar mi vida. Realmente me interesa llegar al cielo. Hace 8 días hablábamos de ese anhelo, ¿no? Por la casa de Dios. Y así nos las hemos llevado semana tras semana, hablando del amor que le tienes a Dios. Quisiera pedirles un favor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos, pero yo quiero que repitan conmigo el día de hoy. No soy una persona que suele hacer eso, pero quiero que repitan conmigo la siguiente oración. Amado Padre, te damos gracias porque tú tienes misericordia de nosotros. Queremos hoy que tú nos hables, que tú nos enseñes. Queremos realmente seguir tus pasos. Por favor, Señor, no permitas que el sueño, no permitas que mis prejuicios muy particulares impidan que la semilla sea sembrada en mi corazón. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Es importante para mí el hacerles esta pregunta. Llevo varios días meditando sobre lo mismo. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Espero que tú ya sepas cuál es el propósito de Dios en tu vida. A mí me cuesta mucho trabajo a veces entenderlo, pero es un hecho, hermanos. Paso mucho tiempo diciéndole al Señor, y vive el Señor, y creo que es su presencia, creo que Él está aquí. Paso mucho tiempo diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo les hable? ¿Qué quieres que yo les diga? Hermanos, yo puedo decirles cualquier texto de la Biblia y punto, se acabó. Y creo que cualquiera que pase aquí enfrente puede a lo mejor dar su testimonio de su vida. Pero el venir y pararte acá atrás y decir: Señor, ¿qué quieres qué quieres tú decirles? Es muy diferente. Porque yo puedo decirles mis palabras, yo puedo decirles acerca de las bienaventuranzas,
Yo puedo hablarles de los 10 mandamientos y son buenos y qué bueno que aprendamos todos de ellos. Pero si yo no soy entendido, a mí que se me está dando el privilegio de estar aquí atrás, siendo quizás hasta el mayor de los pecadores, es peligroso para mí el hablarles cualquier cosa. Porque la idea de Dios es transmitir su mensaje, no mi mensaje, no lo que pienso yo, no lo que aventarle pedradas a quien me cae mal y para que se corrija de sus actitudes. No, eso es peligroso, porque eso me hace recordar a un personaje que todos conocemos, se llama Moisés. Y quisiera que me acompañaran ustedes en el libro de los Números, en el capítulo 20. Vamos a leer del 1 en adelante. Libro de los Números, capítulo 20. Vamos a darle lectura. Quien no lo encuentre, le invito a que ponga mucha atención, porque he orado al Señor y he dicho: Señor, necesito que tú le des tu mensaje, no mi mensaje, tu mensaje. Y cada uno de ustedes, así como oró, se va a aplicar ese mensaje a sí mismo y va a ver si realmente su conducta es correcta o no. Si es correcta, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no lo es, hermano, estás a tiempo. Porque la Escritura dice que mientras hay vida, hay esperanza. Dice así, verso 1: llegaron los hijos de Israel, ¿sí es ese? Toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo empieza a murmurar. Y habló el pueblo ¿contra quién? Contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Hasta ahí el pueblo se estaba quejando. Después dice: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúna a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. ¿Qué dice? Y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ahí estaba el mensaje de Dios que quería que Moisés y Aarón se lo transmitieran. ¿A quién? Al pueblo. Después dice: entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Fíjense lo que dijeron los Moisés y Aarón, en este caso los encargados de la congregación. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Hasta ahí, hermanos, quisiera hacerles una pregunta. ¿Obedecieron a Dios? No obedecieron a Dios. Dios quería transmitirles un mensaje muy particular: habla a la peña. Jamás le dijo: ve y diles que son una casa rebelde. Jamás les dijo: vayan y golpeen a la piedra. La Escritura describe a Moisés como el hombre más manso de la tierra. Pero ese hombre, al no haber obedecido a Dios, se cree que por esta causa no entró a la tierra prometida. No entró. Dice ahí: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No, ellos no iban a meter la congregación. Y en el capítulo último del libro de Deuteronomio vemos que ahí es donde Moisés quiere hablar con Dios y Dios le dice: basta, no vas a entrar. Ok, ese es, entendamos, los primeros 5 libros de las Escrituras el autor es Moisés. Algunos piensan que ese no fue el motivo por el cual no entró a la tierra prometida. Algunos piensan que fue porque no fue un líder.
y porque desobedeció al tener ira. Algunos otros dicen que al haber enviado 2 espías a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Acaso no Dios dijo que les iba a dar la tierra prometida? Entonces Dios, al ver que ellos tenían incredulidad, le manda a Moisés a que mandaran 2 espías. Pero en esta parte quiero centrarme. Por eso es bien importante, amado hermano. Cuando el Señor te da un mensaje para alguien, tú tienes que mostrarte misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios en esta parte, Él quería manifestar su misericordia con un pueblo rebelde. Él pudo haberlos cortado desde antes, claro, pero en ese tiempo dijo: ve, júntate a la congregación, habla a la peña y dales de beber. ¿No era un mensaje de amor? Pero ¿en qué se convirtió ese mensaje? Después que lo toman Aarón y Moisés y se lo dicen al pueblo, en un mensaje de ira, porque se dice que Moisés tuvo ira. Entonces, de ahí vamos a partir el mensaje. Quiero pedirles su atención, porque sí, a lo mejor es algo extenso, voy a tratar de ser lo más breve, pero a mí lo que me interesa es que nosotros entendamos cuán importante es que nosotros seamos misericordiosos. ¿A qué voy? La Escritura dice en Mateo 5:7, vamos a verlo por favor. En otra traducción, en vez de bienaventurado, dice Dios bendice. Y obviamente al recibir una bendición de Dios, ¿acaso eso no te pone feliz? Claro, porque son bendiciones eternas. Dice ahí el libro de Mateo en el capítulo 5, en el verso 7, dice: bienaventurados, Dios bendice a los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y para aplicar la misericordia tiene que ser en todas las áreas. Por eso es importante que nosotros entendamos una cosa: cuando Dios quiere hablar, es necesario que nosotros cumplamos al pie de la letra lo que Él manda. Dice la Escritura que son bienaventurados los misericordiosos. ¿Alguien me podría decir alguna característica de misericordia? ¿Ninguno? Hermanos, entonces no vamos a entrar, porque dice que son bienaventurados los misericordiosos. Y si yo no alcanzo a entender ese concepto, entonces ¿cómo se me ocurre a mí que voy a entrar? No puedo ser bienaventurado. Ok, les ayudo. Clemente, bondadoso, dadivoso, que se pone en los zapatos de los demás. Entonces es importante. ¿Qué tenía que hacer Moisés y Aarón? Ponerse en los zapatos de los demás. Pero no lo hicieron. Tuvieron ira, se enojaron. Y eso me hace recordar las veces en que a lo mejor nosotros muchas veces incorrectamente corregimos a nuestros hijos, porque lo hacemos con ira y no estamos transmitiendo el mensaje de Dios. Es bueno para nuestros hijos ser corregidos, claro. Y si nosotros buscamos en las Escrituras, son más de 70 versículos que hablan acerca del perdón a nuestro prójimo. La pregunta es: ¿tú tienes misericordia de tu prójimo? La pregunta es: ¿tenemos misericordia del prójimo? Hermanos, seamos entendidos. Por eso les pedí, oren conmigo. No es el mensaje que yo les quiero transmitir. Tenemos que tomar la palabra como de parte de ¿quién? De Dios. Y si alguno lo está haciendo, adelante, que le eche muchas ganas. Pero yo lo entiendo, yo se lo pedí y toda la mañana estuve así y estaba trabajando y decía: Señor, ¿qué hablo? ¿Qué digo? ¿Qué? Y me metí en la cámara secreta, no encontraba palabras. Fue hasta que yo me estaba bañando y me recordó: Moisés golpeó a la piedra. Moisés golpeó a la piedra. La Escritura dice que esa piedra, ¿quién era? ¿O a quién representaba? A Cristo. Y muchas veces nosotros hemos hablado del amor hacia los demás, hemos hablado del amor a los unos a los otros, pero muchas veces con nuestras palabras lastimamos a nuestros hermanos. Muchas veces murmurando de ellos en sus espaldas, lastimamos a nuestros hermanos. Muchas veces, cuando según nosotros queremos corregirlos, ¿qué hacemos? Les sacamos la ley. Ahora, ¿quieren mi punto de vista? Y no es el único, muchos creen, quizás piensan lo mismo. Pero Moisés no podía entrar porque él representaba ¿a quién? A la ley. Y nadie puede entrar por las obras de la ley. No es que él no está con el Padre. De hecho, cuando tú te das cuenta que se salvó porque aparece transfigurado, dice que apareció Jesús y apareció Elías y apareció Moisés. Y al final, ¿quién permaneció? Jesús. Y todavía Pedro, en su ignorancia, dice: Maestro, es bueno para nosotros hacer 3 enramadas para cada uno de ellos.
Bueno, Elías representaba a los profetas, Moisés a la ley, pero Jesucristo ¿a quién representa? A la gracia. Y es necesario que nosotros entendamos, cuando nosotros podemos concebir que Dios es un Dios misericordioso, yo te quiero preguntar una cosa, ¿mereces entrar al cielo? A ver, levante su mano el que merece entrar al cielo. ¿Ninguno? ¿A usted sí merece entrar al cielo? No, nadie merece entrar al cielo. Porque la Escritura dice en Romanos 3, empieza a describir las Escrituras, dice que no hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Entonces, hermanos, si tú no tienes el derecho de entrar al cielo, ¿por qué juzgas a tu hermano y dices, y para ti, según tú, si dices, ese no va a entrar? ¿O para qué? O muchas veces lo miras al hermano, ese sí se fue un pecador. Me contaban acerca de una prima que habló con ella y ella decía que ella no tiene tatuajes, ella no fuma, ella no toma, ella no ha hecho maldad. Y dice que busquen a Dios aquellos que son pecadores. Tiene razón. La Escritura dice que Él vino por los enfermos. Dice, yo no vine por los justos, sino vine por los enfermos, vine por los pecadores, para guiarlos al arrepentimiento. Entonces, todas esas personas que se atreven a señalar a un hermano, que se atreven a señalar a una persona, tienen la misma característica que tuvo Aarón y Moisés. Jesús quería mostrar su misericordia y ellos utilizaron la ley para atravesar a sus hermanos. Por eso es importante, hermanos, ¿cuántas veces oramos al Señor para decirle, Señor, si tú quieres que yo hable con una persona el día de hoy, por favor dame la gracia? Yo por eso entiendo al apóstol Pablo diciendo, toda palabra sea sazonada con sal. Y es importante que cada uno de nosotros lo consideremos. Dice la Escritura, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, vamos rápidamente. Verso 22. Dice, por la misericordia de Jehová, si lo tenemos todos, si no ahí en la pantalla aparece. Dice, por la misericordia de Jehová, ¿por qué? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No se sabe quién escribió ese salmo. Pensé que era un salmo. Ese libro de Lamentaciones lo escribe Jeremías. Jeremías estaba hablando acerca del padecimiento del pueblo de Israel. Él ha sido deportado a Babilonia y empieza a escribir acerca de esa deportación, porque él venía recomendándole a los reyes desde antes que iba a venir, si ellos no se arrepentían, iba a venir desgracia para ellos. Dice ahí, estaba entendido el profeta, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cómo es Dios? Hermanos, la mayoría de nosotros cuando empezamos a seguir a Cristo, sí le amamos, pero cuando somos a lo mejor no muy entendidos o no tenemos esa madurez espiritual, vemos a cada uno de nuestros hermanos, no solamente en esta iglesia, y me incluyo yo en varias iglesias, y ¿qué es lo que quieren hablar detrás del púlpito? Arrepiéntanse, son unos perversos, se van a ir al infierno. Sí, sin duda es una verdad, así es. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Pero hermanos, también hay que hablar de su misericordia. Él es bueno, por Él no hemos sido consumidos. Yo he participado, no sé, a lo mejor ustedes no, pero yo sí, en cada uno de los pecados que están escritos en la Biblia. Por cierto, hoy me daban un mensaje en donde me recordaban las palabras que le dijeron a David después de que pecó: el mal no se apartará de tu casa. Bueno, qué bueno, Dios me sigue advirtiendo. Tendré que tener mucho cuidado y vienen muchas consecuencias si tú pecas. Pero yo voy a esta Escritura y me dicen que sus misericordias son para siempre. Si yo peco y alguien no me quiere perdonar, es un problema, pero Él sí me puede perdonar, porque Él es Dios, porque su misericordia no tiene límites. Hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te puede perdonar. Hermanos, tenía 14 años. Yo recuerdo bien que seguí correctamente las instrucciones y decía ahí claramente cómo hacer un pacto a Satanás.
Y yo recuerdo que con todas las fuerzas de mi boca me ponía el dedo para poder escribir con la sangre en este caso de la que vertía de mi dedo. A lo mejor no maté gallinas, a lo mejor no quemé Biblias, a lo mejor no maté una cabra, etcétera, o maté a la abuela o alguna persona, no. Pero ese día yo hice un pacto de sangre. Y de ahí vino mi desgracia. Porque de por sí tenía yo un corazón perverso. Ahora imagínense, mi voluntad se le entregaba a Satanás. ¿Qué creen que iba a hacer Satanás con mi vida? ¿Cuál es el propósito de Satanás con tu vida? Destruirlo, llevar al infierno. Satanás no es misericordioso, Él lo perdona. Y cuando hice ese pacto, yo recuerdo bien lo que le pedí y me vino a manos llenas. Sí me vino a manos llenas. Pero después empecé a ver las consecuencias. Quizás en otro tiempo, si se me da la oportunidad, platique cómo fue la situación. Yo simplemente quiero hacer memoria de esa parte de mi vida en donde después, a los 14 años, me habla de Cristo. A los 14 años, yo niego a Cristo. A los 14 años, hago un pacto con el diablo. Después de que pasaron 14 años, tenía 28 años, la gracia me alcanza. Es sorprendente. Pasaron 14 años, a los 14 años me llaman, después a 14 años después, entonces me vuelven a extender la misericordia. Moisés tenía 40 años cuando le fue ordenado que sacara al pueblo de Israel, de Egipto, pero él por cobardía no quiso, por muchas situaciones no quiso, y se le dio una segunda oportunidad a los 80 años. Y quizás a mí en lo particular, yo contaba los años y dije, caray, qué bueno es el Señor. ¿Acaso aquí no dice que no es por su misericordia que no hemos sido consumidos? Yo no sé. Yo veo muchachos de 14, 15 años, todos los días pasan noticias de ese tipo, mueren por un asalto, por cualquier cosa están muriendo. Y yo hice tanta maldad, tengo 34 años, a punto de cumplir 35 años, tengo muchas ganas, ya estoy cansado y todavía la misericordia de Dios me sostiene. Su misericordia, no yo soy un ser imperfecto. Si su misericordia se aparta de mí, lo más seguro es que voy a hacer cosas horribles y voy a avergonzar a Cristo. Hermanos, yo también ya estuve caído. Hermanos, yo también ya estuve fuera. ¿Y saben qué? Deshonré el nombre de Cristo en muchos lados. Y ahora cada vez que me paro por ahí, ¿qué crees que pasa? ¿Se burlan? ¿Quién se lo buscó? Yo. Y todavía por segunda vez alcancé misericordia. Tú que ni siquiera has tomado decisiones, ¿acaso no has tenido misericordia de ti? Por eso la pregunta es, ¿cómo vas en tu vida espiritual? A lo mejor allá atrás es muy fácil sentarse a juzgar el sermón y decir, no, es que él es y el otro y viven así. No lo digo por mí, lo digo por todos los predicadores. Porque en su tiempo yo también hablé mal de ellos. Ese no tiene gracia para predicar, ese ni sabe, mira, ese se equivocó. Yo me acabo de equivocar y antes me burlaba de uno que siempre le llamaba los salmos de Asaf, les decía que era David y yo, es que no es David, digo, no es Asaf, es David, y estaba corrigiéndolo y ahorita me acabo de equivocar. ¿Cómo vas en tu vida espiritual? ¿Te sirve de algo venir a la iglesia? ¿Te sirve de algo? Considéralo. Dice la Escritura, vamos rápidamente ahí en el libro Salmo 112, un salmo que citaba mi hermano al inicio. Vamos a leer desde el verso 1. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? 112, verso 1. Bienaventurado. Vemos otra vez la palabra. Hacía la definición mi hermano al inicio. Feliz, muy dichoso. Es más, en la otra traducción, Dios ha bendecido a esta persona. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. En el 3, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Dice en el 4, resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. ¿Cómo es? Es clemente, misericordioso y justo. Se refiere a Dios, se refiere también al que limita. ¿Cómo deberías de ser? Misericordioso. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Hermanos, cuando nosotros escuchamos acerca del COVID y no sé, sentimos, no sé, a lo mejor ese día te dio gripa y a lo mejor por temor,
Yo lo hice alguna vez, buscas ahí en Google cuáles son los síntomas de COVID. Y lo empiezas a ver y hasta te espantas porque casi que sientes que son los mismos. Y luego te acuerdas de que tu tío o fulano de tal ya se enfermó de eso y le hablas, oye, ¿cómo le hiciste? Ah, no, toma este té con mucho ajo. A mí cada rato como me decían mucho ajo, y hace esto y hace el otro y mucho ajo otra vez. ¿Por qué le preguntamos a él? ¿Porque ya lo vivió? ¿O porque, no sé, se te ocurrió? Porque ya lo vivió y ya viste que ya salió de ese problema. Hermanos, cuando tú no tienes misericordia, hablo en términos generales. Número 1, tu comunión con Dios, tu vida personal. Ten misericordia de ti mismo. Tu alma se está muriendo. ¿Cuánto tiempo tiene que no oras? ¿Cuánto tiempo que tiene que no lees? ¿Cuánto tiempo tiene que no llevas a la práctica lo que has leído, lo que has aprendido? Ok. Número 2, la familia. Y vamos a centrarnos un poco aquí en la familia. Hermanos, te lo digo por experiencia propia. Muchas veces, si no tenemos misericordia, vamos a terminar destrozando nuestra familia. Te lo digo por experiencia. Por eso te decía yo, ¿cómo se llama? Cuando estás sintiendo síntomas de cualquier enfermedad y sabes que alguien más ya pasó por eso, le preguntas por qué ya lo pasó. Ahora, yo te quiero decir una cosa. Yo ya lo pasé. Presta atención a lo que dice la Escritura. Esposos, dice la Escritura que no seáis ásperos con sus esposas. ¿Y acaso el ser áspero no es una falta de misericordia? Síguele como vas. Cuando estés solo, no te quejes. No te quejes, al contrario, pídele perdón a Dios y dile, Señor, me arrepiento. Porque la Escritura dice, esposos, no sean ásperos con sus esposas. Esposas, que no una señal de misericordia es de por sí el pobre hombre tiene la carga de tu familia, porque él es el que va a dar cuentas, porque él es la cabeza. Todo lo que vaya a pasar en la familia, ¿quién crees que es el responsable? Tu esposo. Pero síguele cargando. Una vez hablé con una hermana, a lo mejor. Mi intención no es ofender a nadie, pero en medio de las iglesias siempre han habido matrimonios en donde el esposo busca y la mujer no, o la mujer busca y el hombre no. Ella oraba con mucho fervor en un día de oración y decía, Señor, por favor, convence a mi marido, cámbialo, transfórmalo. Una esposa que vivía muy bien, no sé, desde 1,400, 1,500 pesos. Y si le preguntábamos cuánto gasto le daban un buen gasto. Y una vez me acerqué y le dije, oye, hermana, y si cambian a tu esposo y lo toca el Señor y lo llama a trabajar tiempo completo, ¿qué piensas? Ya no le gustó, porque estaba segura de que una cosa iba a pasar, sus comodidades iban a bajar. Porque cuando trabajas de tiempo completo para el reino, no estás esperando a salir a trabajar para el faraón, estás esperando a que Dios te dé. Y lo que Él te dé es bueno, porque al final de cuentas es grande su misericordia. Y antes bien di que te dio, ¿no? Ya no lo hace. Por eso, hermanos, sean misericordiosos. Vamos a ver ahí en el libro de Efesios, capítulo 4. Una carta del apóstol San Pablo. Dice allí en el verso 31, 31, perdón. Quítense de vosotros. 4:31. ¿Sí estamos en Efesios? Quítense de vosotros
A ver, todos juntos, hermanos. A ver, que se vea que no están durmiendo. A ver, todos juntos. 1, 2, 3. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y después te dice las características de cómo debes de ser tú. Ahora sí con más fuerza vas a gritar. Antes ser benignos unos con otros. ¿Cómo? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Estaba yo hundido en la soledad y el Señor me marcaba muchas cosas. Y yo tomé el teléfono y empecé a escribirle a mi esposa y decirle: oye, por favor dime todo lo que te he ofendido para que yo te pueda pedir perdón. Y ella me dijo: no te preocupes, Miguel, ya te perdoné. No, yo necesito que tú me digas. Yo necesito saber en qué te he ofendido para poderte pedir perdón. Y alguien que pide perdón es: bueno, ok, perdóname, pero ya no me vuelvas a hacer lo mismo. No, la Escritura dice que nosotros debemos ser misericordiosos. Vuelvo a repetir, más de 70 versículos en la Biblia que hablan acerca del perdón al prójimo. ¿Era necesario? Esposas, yo entiendo que hay veces nosotros somos muy ásperos y somos muy enojones y a lo mejor somos muy tontos. Y por ahí alguien me dijo, no sé si sea verdad o no, ni siquiera lo he investigado, que la mitad del hemisferio, quién sabe qué, de mi cerebro, en los hombres nada más trabaja. Pero en las mujeres que sí están más desarrolladas y trabajan más, por eso pueden estar cargando al bebé, volteando las tortillas, y a lo mejor hasta tienen la plancha ahí, y a lo mejor están hasta soportando el aliento borracho, a cruda del marido. A veces nosotros somos torpes, pero tengan misericordia de nosotros, porque vamos a dar cuentas. Porque Moisés y Aarón se les había dicho: simplemente habla a la piedra y la piedra va a darles agua. El agua limpia, el agua purifica, el agua sacia. Era lo que quería hacer Dios con ese pueblo. Todos esos 40 años de rebeldes hicieron un ídolo, fornicaron, hicieron maldades, murmuraron contra el maná de Dios, hicieron tantas cosas, y aún con todo eso, Dios, ¿qué tuvo de ellos? ¿O qué quería tener de ellos? Misericordia. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 13, si no mal recuerdo. Ahorita lo buscamos rápidamente. Está delante de Lamentaciones. Perdón. Verso capítulo 16. Vino a mí palabra de Jehová, ¿lo tenemos? Diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Ahora quiero ser enfático, no dice Israel, dice Jerusalén. Y Jerusalén es la ciudad de David, representa a su pueblo escogido. Después dice: y di así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. A ver, hermanos, ustedes que estudian la Biblia, ¿quiénes son los amorreos? ¿Quiénes son los eteos? ¿Quién es Canaán? ¿Acaso no eran pueblos idólatras? ¿Acaso no eran pueblos que no querían a Dios? Fíjense lo que dice, ahí les dice: ¿de dónde saliste? Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, ¿qué fue lo que dijo? ¡Vive! Sí, te dije,
sangres? Vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu nombre de entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Después en el 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suyas eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina de aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Ok, una breve descripción de dónde sacó al pueblo de Israel, de dónde sacó a Jerusalén, de dónde te sacó a ti y de dónde me sacó a mí. Esa palabra hace algún tiempo me la habían dado. Estaba mal, estaba perdido. Quizás como tú te encuentras en este momento. Vuelvo a repetir, bueno es para nosotros hablar del arrepentimiento, bueno es para nosotros hablar del juicio eterno, bueno es hablar a nosotros de la resurrección de los muertos, pero hoy quiero hablarte de un Dios misericordioso, que aún con todo y eso que tú has hecho, Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a quitar tu inmundicia para volver, dice la Escritura, que Él que levanta del polvo al hombre, del muladar lo saca. El muladar es el estercolero de los cerdos, donde le avientan su alimento y donde defeca. De ahí te hace levantar para hacerte sentar en la mesa de los príncipes. Yo vengo a hablarte de un Dios que tiene misericordia como la tuvo de mí. Y muchas veces nosotros no solemos tener misericordia. Vuelvo a repetir, esposos, amen a sus esposas, ámenlas, tenganles paciencia. Por eso Pedro, imagínense Pedro era casado, pero Pablo no. Y Pablo dio las mayores indicaciones acerca del matrimonio. Te voy a decir una cosa. Se narra por ahí la historia de Fileto. Fileto fue entregado a Satanás, pero a mí me llamó mucho la atención esa parte, porque él decía, ¿quién es ese tal Pablo? ¿Cómo ese viejo amargado va a poder enseñar a la iglesia si él nunca? Mira, se pone a dar instrucciones acerca de las esposas, de amar a sus esposas, de los matrimonios, de los hijos, pero ni siquiera él es casado y tiene hijos. Era una revelación que se le había dado. Por eso Fileto fue entregado a Satanás, y por eso muchos van a ser entregados a Satanás, porque muchas veces están viendo al que predica, pero no escuchan el mensaje. No lo escuchan. Dios lo que quiere es que nosotros vayamos a la perfección.
Yo creo que Dios puede volver a hacer entrar una burra aquí, pararlo aquí enfrente, y creo que esa burra nos hablaría muchas cosas de las cuales a nosotros nos va a dar mucha vergüenza, y en ese momento quizás hasta nos mostraríamos a pedirle perdón a Dios. Pedro decía, aprender a vivir con ellas sabiamente. Eso es un acto de misericordia, hermanos. Ese es el mensaje. Vuelvo a repetir, no es mi mensaje. Es más, por ahí, no sé, han aparecido algunos que me han comentado, a mí personalmente me han dicho que soy un hipócrita, que ni siquiera debería de subir cosas, que ni siquiera debería de hacer eso. Y quizás si se me está viendo les diría, ¿sabes qué? Yo ya pasé por ahí y me fue muy mal. Lo único que te estoy diciendo es, haz caso a las Escrituras, no me hagas caso a mí. ¿Por qué creen que los fariseos no pudieron entrar al reino? Porque ellos juzgaban con la ley. Decían que ellos de ley, dice la Escritura, Jesús les dijo, fariseos hipócritas, porque ponen cargas en los demás, pero ustedes no están dispuestos ni siquiera a llevarlas con un solo dedo. Fariseos hipócritas, que se paran en la puerta, no entran, pero tampoco dejan entrar. Fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero se han olvidado de lo más importante de la ley, la justicia, la verdad y la misericordia. Ahora, si se dan cuenta, después de que él limpia a Jerusalén, de que la vio mugrosa, como estaba yo antes, estaba lleno de pecado, hermanos. Y hoy no me da vergüenza decir que era el peor de los pecadores. Porque si yo pudiera responder a esa persona que dijo alguna vez, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué Dios, si es Dios, por qué no erradica el mal? Bueno, el mal existe porque solamente a través de la maldad pueden salir los hijos de Dios, porque salen de ahí y el nombre de Dios es glorificado. Porque yo era muy perverso y cada día que me levanto digo, Señor, grande es tu misericordia. Ahí en el verso siguiente del libro de Lamentaciones dicen que son nuevas cada mañana. Abriste los ojos hoy, gracias Señor, porque abrí los ojos. Quiero ser esa nueva criatura desde hoy y para siempre. Quiero ser amable, amoroso con mi prójimo, con mi esposa. Esposas, oren por sus esposos. Es muy difícil la carga que ellos tienen, porque ellos son cabeza de ustedes y son su cobertura, y muchas veces lo avergüenzan en público. Muchas veces le tuercen la boca, y eso no es un acto de misericordia. Dice la Escritura que algo que encendió la ira de Dios en esta parte es que no solamente te conformaste con que te limpié a ti, y te limpié y te adorné, fuiste a fornicar, pero entregaste a mis hijos. La Escritura dice que no pasaremos por fuego a nuestros hijos. Un acto de misericordia es que lo corrijas cuando hace su berrinche. Ese es un acto de misericordia. Pero muchas veces los sentimientos nos ganan. Y yo te voy a decir una cosa. Una vez que yo corregí a mi hijo, sí, mi madre lo dijo, en aquel entonces, no le pegues. Yo le dije, perdona mamá, pero quizás yo necesite más de eso, porque yo me eché a perder. Dice la Escritura ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 23, vamos rápidamente. Tenemos tiempo. Misericordia con la esposa, misericordia con el esposo, misericordia con los hijos, porque dice la Escritura que Dios bendice a esas personas. Proverbios 23. Verso 13. ¿Lo tenemos? No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Sí dice eso? Bueno, aquí en la Reina Valera 1960 dice eso. Si tú lo buscas en otras traducciones dice, no rehuses el castigo al niño. Es un acto de misericordia. ¿No me crees? Dice el capítulo 29, verso 17 de Proverbios. Así que, hijos, honra
honrad a vuestros padres, porque eso es justo. Si hay que pedirle perdón a papá por sus desobediencias, pídanle perdón a papá y a mamá. Aún los pequeñitos, que muchas veces quizás no entienden por qué los corrigen. Es por su bien. Dice ahí en el capítulo 29, verso 17: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Un acto de misericordia. ¿No me crees? Dice ahí en el verso 22, capítulo 22, perdón, verso 15, unos cuantos versos nada más para ejemplificar acerca de los niños. 22, 15. La necedad está ligada, ¿cómo está? Ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. ¿Es un acto de misericordia que hagas eso con tu hijo? Sí. ¿Por qué? Porque Dios no nos corrige a nosotros. Dice la escritura ahí en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 6. Te va a dar descanso, mamá. Te va a dar descanso. No rehuses el castigo y que no te ganen los sentimientos, papá. Y mamá tampoco que le ganen los sentimientos. Oran por el muchacho, le imponen las manos, dicen, hijo mío, es por tu bien. Tampoco estoy diciendo que agarren un palo con clavos y que le den ahí, tampoco. Estoy diciendo que es un acto de misericordia, dice la escritura, ahí en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 6. Para el que dice que Dios no castiga, o Dios no azota, o Dios es puro amor, sí, porque es un acto de amor y misericordia. Si no nos hubiera corregido, hermanos, no estaríamos aquí buscando de Dios. Porque muchos los trajeron por una enfermedad, muchos porque la economía se cerró, muchos porque tuvieron alguna situación, algunos les apuntaron con un filero, con una pistola en la cabeza, y por eso empezaron a buscar a Dios. Otros quizás les dio hasta COVID, y solamente así pudieron empezar a buscar a Dios. Y ahí dice en el capítulo 12, verso 6, que dice, hermanos, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y después dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, hermanos, eso es un acto de misericordia. No perdamos el sentido. Aarón y Moisés no hablaron las palabras de Dios. Dios quería mostrar su misericordia al pueblo, pero ellos, por sus acciones, no lo hicieron. Y eso fue lo que enfadó al Señor. En el original dice, por esta causa, ustedes dos no serán los que van a meter al pueblo de Dios a la tierra de Canaán. Por eso, entonces, hermanos, vamos a tener mucho cuidado de ahora en adelante. Quiero darle el mensaje a mi hijo, tengo que saber, tengo que orar al Señor y consultar las escrituras para poderle dar el mensaje. No vaya a ser que le den el mensaje mal y el Señor se enoje conmigo. Y si Moisés no entró, ¿por qué voy a entrar yo si no cambio mis actitudes? ¿Sí se entiende, hermanos? Hermanos, tengan misericordia. Dios es bueno. Me da otra palabra ahí en Tito 2:15, hermanos. Estamos a punto de terminar. Yo sé que siempre digo eso y luego me tardo media hora más, pero ahora sí les prometo que voy a tratar de ser lo más breve. Dice Tito, verso 2, capítulo 2, verso 15. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Son instrucciones que son buenas para nosotros. Dice, perdón, estoy en Filipenses. ¿Lo tenemos? Capítulo 2, verso 15. Amado hermano que estás aquí presente, ten cuidado cómo le hablas a las personas. Ten cuidado cómo te acercas a los hermanos. Que bueno,
Sí, es cierto, ya sabemos que hay un infierno, pero nosotros no somos jueces. Nosotros simplemente vamos a dar la palabra como Dios quiere que la demos, porque acuérdense lo que le pasó a Moisés ya. Dice ahí en el capítulo 2, verso 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Vamos rápidamente ahí en 2 de Timoteo, esa instrucción se la dieron a Tito. En 2 de Timoteo dice en el capítulo 4, un libro atrás, en el verso 1, 4 verso 1, de 2 de Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con el dedo de la ley. Así dice. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Por favor, ahí en la computadora, hermanos, para que los que no encontraron el texto puedan leerlo. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo. Ahí no dice que te quedes callado. La instrucción es predica. Qué bueno que lo haces. Que instes, que insistas en todo tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, muéstrales. Esa palabra redarguir significa muéstrales todas las evidencias para hacerle ver que está mal en la posición en la que se encuentra. Dice redarguye, reprende, exhorta. ¿Pero cómo? Paciencia. Porque muchas veces somos impacientes. Porque muchas veces somos así con nuestras esposas, ¿no es así, hermanos? No, yo soy el único que soy casado. Ustedes no están casados. A ver, levante su mano los casados. 1, 2, 3. Hablo de los esposos, manita. Ahorita tú levantas la mano cuando digo esposos. A ver, ¿todo el tiempo usamos la paciencia? A ver, ahora mis esposas, ¿son pacientes con sus esposos? Levanten su mano las que son esposas. ¿Son pacientes con sus esposos o de tiempo en tiempo como que se les brinca? No. Si le vas a enseñar, enséñale con paciencia. Porque Moisés se impacientó. Moisés agarró la vara y le pegó a la piedra 2 veces. Y jamás la instrucción fue ni que le pegara una vez. Simplemente háblale a la peña de la cual salía el agua. Me dice la escritura del libro de los Corintios que la peña era Cristo. Cuando nosotros no tenemos misericordia al hablar, la escritura dice que hay palabras que son como espadas. Podemos decir una verdad, pero ¿con qué intención la dices? ¿Con qué? ¿Para sentirte superior al otro? Porque he sabido de algunas hermanas, y no me van a decir que no, que quizás tienen hasta más conocimiento que el esposo. Y hay veces, ay, tú no sabes, tú. Así no es. Es que no, eso no es el mensaje que nos quería dar. Y el esposo, no. Bueno, pero bueno, yo soy el que estoy enseñando. A mí me pasó, hermano. O sea, lo digo con temor y temor, me pasó, bueno, si quieres enseñar tú, no hay ningún problema, yo quiero aprender también. ¿Se entiende? Y también hay esposos, tú no sabes nada. La Biblia dice que la mujer calla en la congregación. Hermanos, ni siquiera entienden por qué lo dijo, pero nada más porque quiere dar su punto. No, la mujer que se calle. La Biblia dice allí en 1 Corintios y en la carta a Timoteo que la mujer se calle y que le pregunte a su marido en casa. Vieja, pregúntame en casa. Cállese, usted no opina. ¿En serio eso quería el Señor? No. Y si vamos a hablar, sea mujer o sea hombre, toda paciencia, considerando la misma paciencia que ha tenido el Señor contigo. Número 1, misericordia contigo mismo. Número 2, misericordia con tu familia. Hablando de tu esposa. Primero fue el matrimonio y después fue la familia. Tu esposa. Tu esposo. Número 3, con tus hijos. Número 4, con tus hermanos. Dice la escritura ahí en la primera carta según San Juan, hermanos, les exhorto a que cada uno se examine. Que cada uno se examine.
Porque si alguno de ustedes no ama a su hermano, lo siento mucho, no va a entrar. Así que te vas a rascar, te vas a humillar. Tampoco estoy diciendo que vas a ir de la estación de la basílica hasta la basílica. No, pero sí te vas a humillar. Señor, ayúdame, porque si no perdono, no voy a entrar. Porque si tengo un roce con algún hermano o un hermano me cae gordo, no voy a entrar. Puedes saber la Biblia completa. Puedes conocer la escritura de pies a cabeza, de pu a pa, dice Pablo. Puedes hacer largas oraciones como los fariseos. Puedes dar el diezmo más gordo. Es más, puedes cantar muy bien la alabanza. Además puede ser el hijo, el hija del pastor, la sobrina, el primo del ministro, del profeta. Aquí dice la escritura, en la primera carta según San Juan, en el capítulo 2, en el verso 9, dice de esta forma. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? El que dice, fíjense, es alguien que está diciendo, yo soy cristiano, yo amo a Dios. Oh no, yo a las 3 de la mañana siempre me para el Señor muy puntual para orar. Bueno, ahí dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿en qué? En tinieblas. A ver, para que no se vea así como que ¿qué trae el hermano? No, a ver, yo, Miguel, si aborreces a tu hermano, sea quien sea, estás en tinieblas. Y dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, todos conocemos ese capítulo porque ahí dice que de tal manera amó Dios al mundo, en el 16, pero nosotros vamos a ir más adelante porque algunos nada más leen esa parte, pero no entienden. El Señor también utiliza los demás versículos para informarnos acerca de cómo se debe de amar realmente o cómo se puede entender la fe. Capítulo 3 del libro de San Juan. Dice de esta forma en el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Para qué lo mandó? Para salvarnos. Hermanos, qué acto de misericordia el haber mandado a su propio Hijo por ti, por cada uno de nosotros. Dice ahí, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, esa palabra es fe, confiar, el que le obedece, el que deposita su fidelidad en él, no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué pasó con él? ¿Va a ser o ya ha sido condenado? Fíjense, ya ha sido condenado porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Sé misericordioso, sé paciente, considera a los demás. No sea que como si fueras tú mismo, no sea que tú mismo seas tentado. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, puede tener un acento muy religioso, puede ser el pastor o el apóstol de la misma iglesia, pero si él aborrece a su hermano, aquí está su característica: ama más las tinieblas que la luz, y él ya ha sido condenado. Son instrucciones. Queremos que Cristo venga y que nos lleve, o queremos seguir aquí en el mundo queriendo disfrutar de estos pequeños deleites terrenales. Eran como las 5:30. Yo vivo en un cuarto como de 8 por 3 metros, yo y mis hijos. Tan pequeño el lugar. Y no encontraba mi cinturón. 5:30. Y se supone que aquí habían dicho que a las 6 de la tarde uno tiene que estar, se supone que así debe ser.
A veces llegamos tarde, a veces le echamos muchas ganas, a veces se atraviesan compromisos. Okay. Estuvimos poniendo de pies a cabeza, no encontraba mi cinturón. Y por un momento quise impacientarme y empezar a gritar, ¿y cómo es posible? En un lugar tan pequeño no aparece el cinturón. Okay. Pero en lo que lo buscaba empecé a encontrar mucha basura. Cosas que ahí están, pero que no ocupo y que lo único que hacen es bulto. Y que no son servibles. Y volteaba para aquí y allá y veía cosas que no. O sea, ¿qué hacen ahí? Ya las debí de haber desechado. Tengo mucho trabajo que hacer ahorita en la noche y le dije a los niños, vamos a regresar y vamos a tirar todo eso a la basura. Pero el Señor me mostraba algo. A través de ese ejemplo tan simple, fíjense, yo encontré cosas que no servían y cosas que quizás son basura en un cuarto tan pequeño. Es tiempo, hermanos, de que examinemos, expulguemos bien nuestro corazón y empecemos a sacar toda esa basura. Solamente así pude encontrar el cinturón. Eran las 6:15, 6:20. Ni siquiera pude comer. Agarré la moto, vámonos niños, vámonos a la reunión, vámonos, porque hay que llegar temprano a hacer el aseo. Pero aprendí una cosa. Así como tengo que ir a sacar la basura de ese pequeño espacio, así de pequeño quizás es tu corazón, pero hay mucha perversidad en el que necesitas quitar. Y una de ellas es la malicia, la murmuración, la venganza, la ira, el rencor. No estamos hablando de la fornicación ni siquiera del adulterio. Ay, es que el hermano es un adúltero. No estamos hablando ni siquiera de eso. Estamos hablando de lo que hay en el corazón del hombre. Y me sorprende porque cuando ves el libro de Marcos, ahí dice que el espíritu inmundo, cuando está en lugares desérticos, anda buscando reposo. Y después dice, volvería a mi casa de donde salí. Y cuando regresa a su casa, ¿cómo estaba la casa, hermanos? Limpia, ordenada, barrida. Así debe de estar tu corazón. Ese no se cuidó, llegó el espíritu inmundo, fue por otros 7 peores y fueron a morar en aquella casa espiritual. Se refiere a las personas. Y su estado último, ¿cuál era? ¿Cómo era? Peor que antes. Si tú no perdonas las ofensas, si no quitas el rencor, si no haces el esfuerzo, es que se me cae gordo, y no haces el esfuerzo, y hablo no solamente en la iglesia, hablo en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, porque cuántas veces me da risa porque no me acuerdo, fulana de tal le dijo a sultano de tal, eres un tonto o algo así, y ya me mataste, ya me mataste. Es verdad, la Biblia dice que todo aquel que le dice necio, fato o tonto, eso es lo que significa la palabra, a su hermano ya es culpable de juicio por homicidio. Qué bueno que ya dejamos de ver la tele, qué bueno que ya oramos más, qué bueno que venimos a la iglesia, pero hay que reconciliarnos con todos. Ese es un acto de misericordia. No solamente los pecados externos, hermanos, los pecados ocultos. Los pecados ocultos son los que, en su mayoría, no nos van a dejar entrar. Así que si tienes mucho rencor, ve y pídele al Señor. Él te va a sanar. Así que si tienes mucho odio, también. Así que si ya se te ha enfriado el amor por Cristo, también arrepiéntete. Porque Dios es misericordioso y nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? En lo que mi hermano entona una alabanza, vamos a considerar el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 31. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice de esta forma: qué horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Hermanos,
Dice la Escritura, el apóstol San Pedro decía, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío en el pecado? Ok, quizás vienes por primera vez, o quizás ya habías escuchado de la Biblia en algún lugar, quizás cuando eras pequeño. Pero yo te quiero decir una cosa. Después de que el Señor fue tan misericordioso, o sea, nuevas son cada mañana, hermanos. Todas las mañanas es una oportunidad más para decir, Señor, perdóname porque te he ofendido. Hoy mismo, en este momento, es necesario que tú consideres cuánto le has ofendido y que aún, quizás no es el mejor sermón, quizás no está bien estructurado. Vuelvo a repetirles, hermanos, en serio. A mí me da temor. Yo no quiero hablar cosas que salgan de mi boca. Yo quiero que Dios les transmita el mensaje, porque yo sé que el tiempo se acaba. El tiempo se agota. ¿Qué tan misericordioso eres con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu hermano, con tu prójimo? Ese es el mensaje. Y si eres cristiano y te dices ser llamar cristiano, da el mensaje de parte de Dios, pero hazlo con amor, con paciencia. Nadie dijo que no vas a reprender ni que vas a exhortar, pero primero tienes que manifestar misericordia, porque de esa forma Dios ha tenido misericordia con nosotros. Hermanos, tenía yo alrededor de 17 años cuando mi mejor amigo y yo estábamos bebiendo. No sé qué pasó, no lo recuerdo. Nos subimos en un taxi, íbamos mucha gente en un taxi metidos ahí. Estábamos discutiendo. Y cuando yo bajé, porque yo estaba sentado hasta el último, yo bajé al último, apenas iba sacando mi cabeza cuando empecé a sentir varios golpes en mi cabecita. El individuo que era mi mejor amigo tenía un bate de aluminio y me empezó a azotar. No recuerdo cuántos fueron, pero sí fueron muchos. Hermanos, no me pasó nada. Fue bueno Dios conmigo en esa ocasión. Y recuerdo aquella vez que le dice mi familia, yo no recuerdo, que les hablé. Dicen que me caí de un segundo piso. Tan mal estaba. Hermanos, no me cortó el Señor. Hace poco tiempo, varias veces me amenazaron de muerte. Y yo estaba mal. Cuando el Señor me vuelve a llamar, no podía contener las lágrimas porque Él había nuevamente sido bueno. Y me da temor, hermanos, con mucho temor lo digo. Yo jamás le pedí al predicador decir, nunca le dije al pastor, hermano, yo quiero predicar los miércoles, jamás le dije eso. Estaba en tiempo de pandemia y habían cerrado las iglesias. Y yo suspiraba y le decía, Señor, me escogiste, me diste un don. Y ya no lo ejerzo. No sé cómo se dieron las cosas, empecé a darle enseñanzas a una familia. Y cada miércoles y cada domingo éramos tan puntuales para estar ahí. Y después entendí una cosa: Dios perdona los pecados. Hermanos, quizás tu vida es peor que la mía. Quizás tú has vivido peores situaciones, con mucho más razón. Si te digo esto que me ha pasado a mí, es para que entiendas que así como tuvo misericordia de mí, puede tenerla de ti. Solamente necesitas recapacitar. Amar a tu esposa, amar a tu esposo, amar a tus hijos. Y si no tienes, dice la Escritura que el soltero tiene más cuidado de las cosas del Señor que las cosas del mundo. Solamente contabiliza. Los doctores le habían dicho a mi madre que yo no iba a nacer. Era un embarazo riesgoso. Y si hoy en día la tecnología ha avanzado más,
que hace 34 años, hermanos, aún así se vienen presentando esas situaciones. Imagínense, en aquel entonces que ni siquiera había la economía, ni siquiera había los mejores doctores, ni siquiera la ciencia estaba actualizada como el día de hoy, mas Él tuvo misericordia de mí. Y tú que estás de pie aquí también tuvo misericordia de ti. Quizás naciste en una buena familia, quizás tus padres fueron pudientes y sí te pudieron mandar a la escuela. Quizás no te hace falta nada, porque tu papá trabaja para darte lo que mejor para él le parece. Qué bendición, porque hasta ahí se ve la misericordia de Dios, porque no se te ha permitido sufrir como muchos sufren. ¿Acaso no es la mano de Dios? Que no ha permitido porque quizás tú no lo soportarías. Yo no estoy diciendo que por eso nosotros pecamos y hacemos cosas malas, porque Él quería que fuese así. No, Él quería evitarnos todo el dolor. Pero ahora, instruye a tus hijos. Quizás tienes una buena carrera, quizás tienes buenas entradas. Que no sea lo más importante eso en tu vida, sino el ser misericordioso por los demás. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Permite que nos deleitemos en esta alabanza. Gracias por lo que nos das. Gracias porque eres bueno. Gracias porque quizás si fuese el partido de fútbol a las medianoche, porque dicen que algunos decían por ahí que hasta en medianoche hay partido de fútbol, muchos estarían ahí. Qué mejor es estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Jesús. Gracias por tu misericordia. Adelante. Cerremos nuestros ojos. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, y en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me
justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, y en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, y en ella yo me deleitaré, y en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Por tus sendas de justicia guíame. Si es, hermanos, vivimos nosotros una dispensación de gracia, pero es necesario que nosotros entendamos una cosa: jamás vamos a entender lo que es gracia hasta que nosotros concibamos la magnitud, entendamos la magnitud de la maldad que se nos ha perdonado. Solamente así, cuando tú puedas darte cuenta de todo lo que se te perdonó, entonces de tu corazón saldrá gratitud y entenderás la gracia de Dios. Porque aún siendo pecadores, Él murió por nosotros, para que nosotros tuviéramos un lugar especial en su reino, aún siendo pecadores. Ahí no dice el que pecó más o el que pecó menos. Ahí dice que porque aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Gracias, Señor, te damos por este tiempo de oración, Señor, por este tiempo de alabanza, Señor, por este tiempo en que pudimos nosotros entender tu palabra, Señor, escuchar tu mensaje, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser perfeccionados, Señor. Ayuda a mis hermanos para que ellos entiendan que el venir a la iglesia, Señor, aún los que ya tenían mucho que no venían, Señor, que no es ni siquiera el motivo de pertenecer a un club social, sino aprender a mirar tu gracia, y que de esa misma forma como nos congregamos aquí, si somos fieles, nos congregaremos todos ahí en el cielo. Gracias, Señor, por tu palabra y por el don recibido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda noche.